Muchísimas gracias, doctor Juan Martín, por la invitación a la FDN a participar en este importante foro. Es por excelencia el foro del sector donde se reúnen tantos participantes y es, por supuesto, una excelente oportunidad para hacer una pausa. Todos vivimos en el día a día corriendo en nuestros proyectos, en nuestras iniciativas, y nada mejor que parar 3 días al año, pensar en qué se ha hecho, un balance de cómo se avanza en diferentes iniciativas, pero también mirar hacia adelante, un poquito reflexionar, hacer una pausa y pensar qué se necesita hacer, qué necesita hacer el país, qué necesitamos hacer entre todos para que pueda avanzar más el país con base en una mejor infraestructura. En ese contexto voy a hacer una reflexión antes de presentar específicamente los proyectos en los que la financiera viene trabajando desde el punto de vista de estructuración, un poco en ese marco de algunos elementos que creemos nosotros conviene pensar, reflexionar, discutir entre todos y tomar decisiones para que se pueda generar un mayor pipeline de proyectos de mediano y de largo plazo. Un poco el mensaje inicial, un comentario. El FDN es un banco de desarrollo especializado en el tema de infraestructura y el foco, por supuesto, de un banco es la financiación. Y de allí la estrategia en la primera parte de la movilización de fuentes de financiación, de la asignación de riesgos entre los participantes para que se asignen de acuerdo con la capacidad que se tiene de manejarlos, promover los mejores estándares de Project Finance. Estamos hablando de una actividad que es bastante diferente, obviamente, a la contratación de obra pública o a la contratación corporativa, a la financiación corporativa, lo que supone que el nivel de estándar de conocimiento tiene que ser mayor para que haya muchos más participantes que confluyan en la diseño, construcción, operación, mantenimiento de un activo y su financiación, por supuesto. Pero ese tema, todo el tema de financiación, pues ustedes van a tener la oportunidad de escuchar a Clemente del Valle, nuestro presidente, el día viernes. Hoy me voy a referir a la parte de la estructuración de proyectos. Y la estructuración de proyectos es importante para FDN precisamente porque permite pensar hacia adelante, generar un pipeline que pueda ser financiado en el mediano y en el largo plazo. Y de allí que para FDN la estructuración de proyectos, la participación en proyectos que tienen ciertos requisitos es importante en ese propósito. Menciono muy rápidamente, en 30 segundos, el tema de fortalezas institucionales de FDN diversas. FDN es una institución muy particular con accionistas, entidades, no solamente el gobierno nacional, sino entidades multilaterales, y eso le permite pues, traer mejores estándares de lo que funciona y conocimiento de lo que no funciona en términos de la financiación de la estructuración de proyectos a nivel internacional, la capacidad de traer los mejores expertos del mundo en cada una de las especialidades, de tener fondos de preinversión para poder apoyar el inicio de proyectos en etapas tempranas, la capacidad también de traer asistencia técnica de carácter bilateral, su capacidad de innovación, es decir, hay muchos requisitos y condiciones que FDN puede adelantar en buena parte, debido a su naturaleza mixta de combinación de accionista público y accionistas internacionales. Desde el punto de vista de los requerimientos de infraestructura, esto se ha mostrado de alguna manera, simplemente lo menciono como referencia, el hecho de que las necesidades y la brecha de infraestructura del país es enorme en diferentes sectores y subsectores. Aquí hay una referencia rápida de lo que es la calificación que aparece allí, se refiere, está en un nivel entre 1 y 7, siendo 7 el de la infraestructura con mayor calidad y capacidad de prestación de servicio, y vemos que Colombia en el tema carretero, que está arriba, no se nota mucho el subtítulo, al lado calidad de carreteras, en el lado en la parte férrea la calificación es muy baja, es un poco mejor, es una calificación mejor en la parte aeroportuaria y en puertos, pero aún así ese nivel es relativamente bajo para estándares internacionales, pensando que la calificación de 7 es la mayor.
La inversión, tanto en América Latina como en Colombia en particular, es muy baja frente a lo que se requiere. Digamos, diferentes estudios muestran que un nivel ideal de inversión debería estar entre el 3 y el 5% de inversión en infraestructura, entre el 3 y el 5% del PIB, y vemos allí en una serie muy larga desde 1980 hasta el 2013 que la inversión sumando la pública y la privada en América Latina, ha sido inferior a ese nivel del 3%. Colombia en algunos momentos ha estado un poquito por encima de ese 3%, algo por encima del 3%, pero no de manera consistente. Y por supuesto, esos requerimientos se acumulan. En la medida en que uno no invierta, pues un año, ese mínimo, esa necesidad se va acumulando y por lo tanto los requerimientos hacia adelante son mayores. ¿Por qué FN participa en estructuración de proyectos? Básicamente porque existe observamos una clara falla del mercado durante todo el ciclo de vida, digamos, de un proyecto. Aquí está, digamos, el ciclo hasta la etapa de la construcción. En planeación, prefactibilidad, factibilidad, hay una enorme falla que viene desde la propia planeación, desde la propia identificación, perfilamiento, identificación de los principales proyectos. Y de allí que nosotros hagamos un énfasis desde la necesidad de identificar necesidades sectoriales. ¿Cuáles son las necesidades de proyectos de inversión en cada uno de los diferentes sectores? Eso es digamos, una debilidad que tiene el país, y de allí que lo que se debe hacer, entre otras cosas, es apoyar que esos planes se hagan, que haya una visión de mediano y de largo plazo, y por eso FN directamente viene participando en elaboración de estudios y planes maestros con el fin de generar esa visión de mediano y de largo plazo. Ustedes van a escuchar también mañana varios de los expertos que han participado en el Plan Maestro de Transporte Intermodal para Colombia. Hicimos la presentación aquí el año pasado y en esta oportunidad estamos detallando más, estamos mirando más proyectos, estamos madurando los proyectos de tal manera que ese sea el pipeline de proyectos que va a estar después de 4G. Es decir, claramente hay futuro después de 4G y ese futuro lo estamos construyendo desde ahora. Hay que hacerlo desde ahora, hay que preinvertir desde ahora para que podamos recoger proyectos buenos, bien hechos, dentro de 5 o 10 años. Esa es una necesidad y por eso FN participa y ha sido coordinador del Plan Maestro de Transporte Intermodal, contribuyendo a la visión que viene desarrollando el Ministerio de Transporte y las entidades de ese sector. En el caso de prefactibilidad, también hay enormes necesidades, no voy a entrar en una por una, pero claramente desde el punto de vista, partiendo de los propios recursos que no son suficientes para poder entrar a hacer las prefactibilidades de los proyectos. La dificultad de tener equipos idóneos, en particular en las entidades territoriales. No mencioné, pero este diagnóstico combina no solamente entidades del orden nacional, sino las entidades del orden territorial. Y me refiero incluso a ciudades medianas o grandes. Hay debilidades, no tienen los recursos suficientes, no se han apropiado recursos para preinversión y no hay equipos técnicos suficientemente sólidos para trabajar proyectos, en particular cuando se piensa en proyectos que requieren la vinculación de capital privado. De esa manera, teniendo, digamos, esa falla del mercado, nosotros vemos la necesidad de apoyar la movilización de recursos de preinversión, asistencia técnica y desarrollar estrategias que permitan a esas entidades, en particular a las territoriales, poder solventar algo de esas necesidades en las etapas tempranas de preinversión, como la prefactibilidad y la factibilidad. Digamos, allí hay unas necesidades, sin duda, que vemos importantes. Acá quería mencionar que parte de esa debilidad, creemos nosotros, y este es un tema de reflexión antes de entrar a la presentación de los proyectos, que es el que quería de alguna manera también enfatizar, es que si uno ve en el ciclo de un proyecto, el ciclo de un proyecto de inversión importante es entre 6 y 8 años, no es menos. Y hay, digamos, en nuestro andamiaje institucional unos ciclos políticos que son muy fuertes y que dificultan que se piense de una manera con más visión de largo plazo. En un proyecto como estos, que se demora 8 años, pues hay que pensar en que hay 2 periodos de un gobierno nacional y en el cual está incorporado
un periodo y medio al menos de unos gobiernos territoriales. Entonces, la verdad es que en nuestro esquema, pensando en que los planes de desarrollo son cuatrienales, desde el punto de vista local en particular, pues la verdad es que teniendo en cuenta la limitación de recursos, teniendo en cuenta la capacidad técnica, además, por esta razón del ciclo político, muchos proyectos que son importantes, que son los que tienen mayor efecto sobre la economía y sobre la sociedad en su conjunto, no se desarrollan. ¿Por qué? Porque los incentivos están dados para hacer proyectos cortos que estén dentro del ciclo político. Entonces, de alguna manera hay como una refundación, el universo empieza en una entidad territorial cuando se elige un nuevo alcalde y empieza en su plan de desarrollo, que de hecho lo aprueban 6 meses después o se puede ejecutar 6, 8 meses después de iniciar el periodo. Entonces, no hay incentivos suficientes ni hay una institucionalidad suficiente que permita ver proyectos de mediano y de largo plazo, y por eso muchos, la gran mayoría de los proyectos locales terminan siendo proyectos que solamente se pueden ejecutar dentro de un periodo de 4 años. Un poco en la naturaleza política, la política es una mezcla obviamente de vender hacia el futuro, promesas al futuro, pero también de que hay realidades en el presente. Y todo el esquema institucional, creemos, está muy enfocado a esa parte de mostrar resultados, pero son resultados de proyectos que no necesariamente son los que tienen más impacto en el mediano y en el largo plazo para la jurisdicción, sea un municipio o un departamento. Por eso, y esta es la última parte de la reflexión, hay que pensar en modificar la planeación un poco para que el foco no sea exclusivamente planes de desarrollo cuatrienales, sino pensar en una verdadera planeación de mediano y de largo plazo. Por eso hay que pensar en planes maestros de infraestructura que estén por encima de esos planes cuatrienales de desarrollo, porque si no va a ser muy difícil que efectivamente esos grandes proyectos se lleven a cabo. Y no estoy señalando, no estoy pensando que esos planes maestros tengan que ser con todos los proyectos. Repito, debe ser al menos para los proyectos sobre los cuales no haya ninguna duda que son requeridos y que son necesarios para el desarrollo de una economía y de la sociedad en una determinada jurisdicción. El tema de los propios presupuestos es un poco contraevidente que se piense en un presupuesto de característica anual y que tiene que ser ejecutado anualmente, comprometido en su totalidad cuando estamos hablando de proyectos de 8 o de 10 años. Así como para regalías hay presupuestos cada 2 años, debería haber presupuestos al menos plurianuales pensados para 2 años en los proyectos de infraestructura que tengan alguna magnitud. De otra manera, se dificulta enormemente poder hacer una buena ejecución. Además, hay que pensar en otros temas de metodologías de priorización de proyectos y sobre algo que resalto porque me parece que es lo que se hace acá, que es finalmente el sector privado ayudando a la consolidación de un pipeline de mediano y de largo plazo. Acá los gremios, las cámaras de comercio tienen mucho que decir en términos y participar en términos de asegurar que el país pueda contar y las entidades territoriales con planes de inversión y de infraestructura mucho más robustos que se puedan desarrollar en el mediano y largo plazo. E igualmente señalar que las APPs territoriales requieren un enorme apoyo de la nación. Hay muchos proyectos que se cofinancian, pero no solamente por eso, por el propio andamiaje institucional. Si no hay un apoyo de la nación a las APPs territoriales, pues es muy difícil que éstas efectivamente prosperen. No hago una mención muy rápida a este tema por razones de tiempo, pero algo de la reflexión también es mirar los datos del RUAP, del Registro Único de APPs. Si uno mira el registro de APPs, hay casi cerca de 400 proyectos. De esos 400 proyectos, dejando de lado 4G, han sido aprobados 8 proyectos. Hay 8 proyectos de más de 400 proyectos que se han presentado, la gran mayoría de ellos de iniciativa privada. Y eso creo que tiene que dejar una reflexión. Como está el esquema de presentación de iniciativas privadas, no está funcionando. Hay que atarlo mucho mejor con la planeación para que efectivamente se puedan generar pipelines robustos de mediano y de largo plazo. La APP no hace sentido siempre. Nuestro énfasis, pues, obviamente como FDN es sobre APPs, paso sobre eso muy rápido para poder entrar a los proyectos, pero creo que la reflexión también es válida. En muchas jurisdicciones se piensa en el tema de la APP cuando no hay recursos, lo cual obviamente es un error conceptual y de fondo.
La APP sirve para solucionar problemas, para pensar en servicio, en calidad, en el largo plazo, pero la APP puede financiar, pero tiene que tener una fuente de pago en últimas y por lo tanto es un error pensar que cuando no hay recursos eso supone que entonces debe hacerse una APP. Aquí está el mercado estructurador porque hay muchas entidades que pueden contribuir a esa estructuración de proyectos porque hay nichos y hay especializaciones. Aquí la doctora Claudia mostró claramente lo que están haciendo en el caso de la agencia inmobiliaria, que es claramente un caso, una experiencia interesante de lo que se puede hacer específicamente en un sector. Paso esto para entrar a los proyectos. Voy a hacer mención, no alcanzo a mencionarlos todos en detalle, pero permítame referirme al menos 2 o 3 de ellos con algún detalle. El primero que quisiera resaltar es el proyecto que estamos adelantando para el Ministerio de Educación de la APP. Es un proyecto que para nosotros es muy importante, es un proyecto innovador, es el primer gran proyecto de APP en infraestructura social en Colombia. Es parte de un programa, es decir, esta es una parte de la ejecución del Gran Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Hemos recibido, por fortuna, el espaldarazo para el programa por parte de la nueva ministra de Educación, la ministra Janet Gija, que nos ha dicho no solamente adelante, sino avancen más rápidamente para sacar el proyecto, lo cual pues lo tomamos como efectivamente algo importante para acelerar. En este momento ya contamos con las preaprobaciones del CONFIS de las vigencias futuras por parte de la Nación, lo cual entonces nos permite, con los avances que se han hecho, que en marzo del 2017 salgamos con la primera parte de este paquete que involucra 4 entidades territoriales. Nosotros, FDN, con IFC estamos estructurando la parte más grande del paquete, pero también una parte la está estructurando Deloitte para el Departamento Nacional de Planeación. Estamos hablando de 600.000 millones de pesos de CAPEX de esta primera ola del programa y reitero, vamos a salir en el primer trimestre del 2017 con Medellín. El doctor Juan Martín preguntaba por el tema del Metro de Bogotá. En el Metro de Bogotá también queremos decir que este año ha sido un año arduo de trabajo, hemos avanzado bastante, ha habido una coincidencia y una decisión conjunta del Gobierno Nacional y del Gobierno Distrital de seguir adelante. Este año se hicieron las validaciones de la nueva propuesta que tenía el Gobierno Distrital. El COMPES está elaborado, el documento está, falta, digamos, por razones de agenda que se asigne el tiempo, pero la decisión está tomada, los recursos adicionales que se requerían ya fueron aprobados por parte del IDU. En este momento están los procesos de la estructuración técnica abierto y de la interventoría para la estructuración técnica y vamos a iniciar la parte de la estructuración financiera y legal a mediados, digamos, del próximo mes, de tal manera que el equipo completo de la estructuración estará trabajando a partir de este año, principios del 2017, y con el grado de avance que tenemos de los estudios técnicos y el conocimiento que hay ya sobre el proyecto, confiamos en que el alcalde de Peñalosa pueda cumplir lo señalado en el sentido de que la apertura de esa licitación se dé a finales del 2017. Estamos trabajando de manera fuerte para que eso así se cumpla. El otro proyecto que quería mencionar, porque también es importante, que hemos suscrito un contrato con el Metro de Medellín para la estructuración de lo que se llama el Metro Ligero Avenida 80 de Medellín. Es una ampliación del metro existente. Estamos hablando de un proyecto importante, un CAPEX de cerca de, esto es en pesos, perdón, ahí hay un error, estamos hablando de $1 billón largo, estamos hablando de 3 billones de pesos en este caso, en el caso del metro estamos hablando de 9 billones de pesos, aquí hablamos de 3 billones de pesos. Es un proyecto en el que estamos haciendo ahorita la actualización de los estudios de carácter técnico, que algunos se habían elaborado en el pasado y vamos a partir de diciembre en la segunda fase iniciar la estructuración integral con los componentes financiero y legal. Es decir, que este proyecto lo vamos a trabajar muy fuerte durante todo el año 2017 para que la apertura de la licitación se pueda hacer a mediados del año
2018. Menciono algunos otros proyectos de manera rápida también. Estamos trabajando en Barranquilla con un par de entidades de Barranquilla para la reestructuración del sistema de transporte público de esa ciudad. Hemos venido avanzando, digamos, durante los últimos meses, ya tenemos un equipo totalmente conformado. Aquí, en realidad, más que inversión, es un tema de carácter institucional. Perdón. Vamos a lanzar la próxima semana, el día lunes, este programa que es, perdón, está un poquito, ya, que es la segunda gran APP de infraestructura social en Colombia. Con el Distrito de Bogotá, la próxima semana, muchos de ustedes seguramente asistirán, entre el lunes y el miércoles se presentará este programa, la estructuración o digamos, el programa de APP de 6 hospitales en Bogotá, 3 hospitales nuevos, 3 hospitales que son de reemplazo a infraestructura existente, un CAPEX que puede estar alrededor de unos 6 a 2 billones de pesos. Es algo que confiamos es decir, estamos muy entusiasmados, por supuesto, con este proyecto, programa, porque abren camino para lo que es APPs en materia de salud, en donde muchos países, no solamente las referencias, grandes referencias internacionales como el Reino Unido y Canadá, sino también en la región como México, como Chile o Perú, en donde ha habido avances en APPs en hospitales. Confiamos, digamos, también con el liderazgo que hay en Bogotá, avanzar en esta APP fuertemente durante el año 2017 y poderla licitar en el 2018. En el caso de, perdón, estamos trabajando también con el Ministerio de Energía para la estructuración de un programa de energías renovables para hacer una matriz de energía más robusta y que permita, digamos, enfrentar diferentes fenómenos. Esto iniciamos desde septiembre, apoyo del Banco Mundial para este programa, que supone una inversión importante. Esto es una inversión, digamos, más de mediano plazo, que puede superar los 15 billones de pesos en un periodo de unos 5 a 8 años, y en donde queremos, con ese apoyo técnico, poder estructurar un programa que permita generar esas energías alternativas, eólicas y solar principalmente, en el mediano plazo para Colombia. Por razones de tiempo no entro a los otros programas, pero los menciono al menos en nombre para que ustedes tengan la referencia, y por supuesto quedo atento a preguntas que puedan tener por parte de ustedes en estos días. En el Centro Internacional Tequendama estamos trabajando con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para un proyecto inmobiliario y de renovación de cerca de 500.000 millones de pesos que esperamos desarrollar una vez nos aprueben un plan especial de manejo de patrimonio hacia el 2018. Es un proyecto importante que va a revitalizar el Centro Internacional de Bogotá. Estamos trabajando igualmente en Ciudad Río, un programa visionario, un programa de estos que requieren acompañamiento del sector privado para el desarrollo de Bogotá, un nuevo desarrollo sobre el margen del río, un programa que seguramente pues, se va a realizar en 2 décadas, no es un tema de corto plazo, y son esos proyectos, digamos, que también los que requieren apoyo por parte nuestra. Estamos trabajando en Cartagena, en el canal alterno de la bahía. Es un proyecto que va a ampliar la capacidad comercial y de turismo de Cartagena, un proyecto realmente importante también. En estudios, estamos haciendo varios estudios de nuevo pensando en esa visión de mediano y de largo plazo. Plan Maestro de Transporte Intermodal se va a presentar aquí el día de mañana en mayor detalle. No presento esto. Concluyo entonces muy rápidamente, doctor Juan Martín, me disculpo por el minuto adicional tomado, el par de minutos. Un poco gasté algún tiempo en la reflexión que yo creo que es válida y creo que es importante, de nuevo en un foro como estos, con esa visión de mediano y de largo plazo para efectos de poder pensar
no solamente en cuáles son nuestros problemas de hoy, sino realmente avisorar más bien cómo enfrentamos también los de mañana. Hay que discutir ajustes a la normatividad vigente para evitar que los ciclos políticos terminen capturando totalmente lo que es una visión de ciclos de proyectos que requieren más largo plazo. Hay que trascender los periodos de gobierno, y trascender los periodos de gobierno es una mezcla entre planeación, pero también una mezcla de participación del sector privado, de foros como este, en donde se genere conocimiento, en donde se generen ideas, donde se generen propuestas que permitan trascender con planes maestros, con presupuestos plurianuales para grandes proyectos de infraestructura, con ese tipo de cambios que permitan efectivamente entrar a desarrollar mayor infraestructura en el mediano y en el largo plazo. Y hay que trabajar más entre nación y entidades territoriales. Esquemas como APP son esquemas que requieren mucho trabajo. Una entidad territorial por sí sola no tiene la capacidad de sacar un buen programa de APP si no tiene un verdadero apoyo de la nación. Y la nación, creemos nosotros, tiene que hacer más esfuerzo para sacar los programas APPs de las principales entidades territoriales. Y termino diciendo, pues todo esto lo que indica, creemos nosotros, es que hay un espacio para que FDN participe. Hay un espacio para apoyar a la nación, para apoyar a las entidades territoriales, para apoyar incluso a privados, para que saquen adelante proyectos de infraestructura de mediano y de largo plazo. Y hay un mercado obviamente de estructuración que es muy amplio. Está FDN, hay otras entidades, y cada cliente público o privado debería buscar aquella que pues, sea más afín a lo que necesita para el desarrollo de sus proyectos. Termino ahí, muchas gracias y disculpas por la demora.